5 de mayo de 1945. Austria. Sale a la luz un campo de concentración oculto del infierno. A los prisioneros los obligan a cargar enormes piedras por las llamadas escaleras de la muerte. Arriba, demasiado débiles para seguir, los empujan por el precipicio. Esto era Mauthausen, y no fue el único. Por toda Europa, campos como Gross-Rosen, Ravensbrück y Neuengamme convirtieron el hambre, la enfermedad y el trabajo interminable en una ejecución a cámara lenta. ¿Conoces Auschwitz? Quizá te suene Treblinka. Pero estos campos de concentración olvidados fueron igual de crueles, igual de horribles. Y la historia casi los borró. Este documental destapa los campos de muerte nazis más terribles de los que nunca oíste hablar. Y el silencio que los mantuvo ocultos. La paradoja que empuja esta historia es brutal. ¿Cómo pudieron enteros centros de exterminio, donde murieron decenas de miles, quedar en la penumbra? ¿Por qué algunos nombres dominan la memoria, mientras otros se desvanecen en la sombra? Para responder, reconstruiremos cómo se levantaron estos campos, quiénes los dirigieron y cómo chocaron ideología y necesidad militar. Y seguiremos después el incómodo silencio de 1945, cuando la memoria misma se convirtió en territorio en disputa. Nuestra historia no empieza por el final, sino con el Anschluss de Austria en 1938, y con una cantera de piedra destinada a convertirse en escenario de aniquilación. Julio de 1938. Austria. Apenas 4 meses después de que los ejércitos de Hitler cruzaran la frontera austriaca, comenzó la construcción a las afueras del tranquilo mercado de Mauthausen, en lo alto del Danubio. Para los vecinos, camiones y andamios parecían el inicio de un polígono industrial. Para las SS, era el plano de una matanza. El lugar se eligió a propósito. Allí, enormes canteras de granito ofrecían la piedra para la visión de Albert Speer. Germania, la capital monumental con la que Hitler soñaba sobrevivir al propio Reich. Los prisioneros pondrían la mano de obra. Si morían, el sistema lo llamaba eficiencia. Desde el principio, Mauthausen se clasificó como Stufe 3, la categoría más dura de los campos SS. En su gélida jerga burocrática significaba Rückkehr unerwünscht, no se desea su retorno. Dachau era grado 1, Buchenwald grado 2. Mauthausen, en solitario, grado 3. No un lugar de reeducación, sino de destrucción calculada. El diseño del campo reflejaba ese propósito. Cercado por muros de granito y torres, recordaba a una fortaleza medieval. Dentro, hileras de barracones de madera se alineaban junto a senderos de barro. En el centro se abría la cantera, con su escalera hundiéndose en la roca. Los prisioneros subían bloques por las escaleras de la muerte, 186 peldaños irregulares que mordían los pies descalzos. Los guardias los obligaban a carreras. Un tropiezo podía arrastrar a los de atrás. A veces montaban concursos sádicos. ¿Quién cargaba la piedra más pesada? Los perdedores eran arrojados desde el risco que las SS apodaron Fallschirmspringerwand, la pared de los paracaidistas. Al principio, los prisioneros eran austriacos, comunistas, socialistas, sindicalistas e intelectuales contrarios al dominio nazi. Pronto se sumaron alemanes etiquetados como criminales o asociales. En 1939 llegaron republicanos españoles, supervivientes de la guerra civil que huyeron de Franco, solo para ser capturados en Francia y entregados a la Gestapo. Para 1940, judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y finalmente prisioneros soviéticos llenaban los barracones. Un preso español recordó después en una carta sacada a escondidas: «Luchamos contra Franco.
cruzamos los Pirineos, creímos haber escapado. Ahora levantamos piedras para Hitler. La cantera nos devora igual de seguro que lo hacían las balas. El comandante del campo era Franz Zireis, un empresario fracasado que encontró su sitio en las SS. Rechoncho e inseguro, compensaba con crueldad. Sus arengas terminaban con una mentira. Arbeit ist der einzige Weg zur Freiheit. El trabajo es el único camino a la libertad. En Stufe 3, el trabajo era el camino a la muerte. Para 1940, el sistema se expandió. Brotaban subcampos por el campo austriaco. Gusen 1, 2 y 3. Su objetivo era ahuecar las laderas, abriendo túneles para fábricas de armamento subterráneas. Los prisioneros trabajaban entre polvo asfixiante y oscuridad. Los derrumbes eran habituales. Las tasas de muerte eran tan altas que las empresas alemanas pedían una y otra vez nuevos transportes para mantener la producción. Los números hablan solos. Solo en Gusen 1 murieron decenas de miles. En Gusen 2, abierto en 1944, la esperanza de vida de los recién llegados se medía en semanas. Un diario, recuperado después en Mauthausen, atrapó la futilidad. Montábamos motores con manos que temblaban. Las piezas se caían, se rompían. Nos golpeaban por romperlas. Traían piezas nuevas y las volvíamos a romper. No por querer, sino porque las manos ya no obedecían. Mauthausen no fue una excepción. Por la Europa ocupada se desplegó una red de campos bajo la misma lógica. Aniquilación mediante trabajo. Gross-Rosen, 1940. En la Baja Silesia empezó como satélite de Sachsenhausen antes de ser independiente. En su corazón, otra cantera de granito. Los prisioneros trabajaban sin guantes ni botas, las manos rajadas por la piedra, mientras la congelación les devoraba los dedos en invierno. Los guardias los exprimían hasta el colapso, y luego los reponían con nuevos transportes. Para 1944, Gross-Rosen controlaba casi 100 subcampos, suministrando trabajo forzoso a talleres textiles, fábricas de munición y plantas químicas. Un superviviente polaco escribió tras la guerra: «Nos dijeron que la piedra era eterna. Nosotros no. La piedra nos sobrevivió a todos». Ravensbrück, 1939. El único gran campo construido específicamente para mujeres. 90 kilómetros al norte de Berlín, pasó de un único complejo a un sistema enorme que alojó a más de 130.000 mujeres durante la guerra. Entre las presas había resistentes polacas, partisanas francesas, judías deportadas tras el levantamiento del gueto de Varsovia, e incluso niños. Trabajaban en salas de costura, produciendo uniformes y paracaídas para la Wehrmacht. Algunas sufrieron experimentos médicos, infecciones deliberadas, trasplantes óseos, ensayos de fármacos. A otras las esterilizaron. A comienzos de 1945, con el hacinamiento desbocado, las SS instalaron una cámara de gas junto al crematorio. Neuengamme, 1938. Cerca de Hamburgo, explotaba bancos de arcilla para fabricar ladrillos. Himmler soñaba con usar esos ladrillos para reconstruir Hamburgo, como ciudad modelo nazi. Más tarde, Neuengamme se amplió hasta más de 80 subcampos, forzando a los prisioneros a construir refugios para U-Boote, piezas de los UP-2 y armamento. Al final de la guerra, habían muerto allí más de 40.000. Cada uno de estos campos mataba a su manera. Pero todos eran deliberadamente menos visibles que Auschwitz. Ninguno llevaba por sí solo el mismo peso simbólico. En su lugar, formaban una red de muerte a la vista de todos, ligada a economías e industrias locales. La paradoja era evidente. Hitler soñaba con un imperio
y Speer con ciudades monumentales, pero su mano de obra se devoraba más rápido de lo que producía. Ingenieros de Messerschmitt se quejaban con amargura de que obreros famélicos no podían montar aviones fiables. Siemens solicitó raciones mejores para estabilizar la producción. Las SS los ignoraron. La ideología, el deseo de destruir a los subhumanos, pesaba más que la lógica. Mientras tanto, al exterior le llegaban fragmentos. En 1941, la resistencia polaca informó de que Mauthausen era un Vernichtungslager, campo de exterminio. En 1942, diplomáticos suecos recibieron testimonios de los experimentos de Ravensbrück. Pero los aliados a menudo descartaron esos informes por exagerados o no confirmados. Las SS, por su parte, creían que el secreto los blindaría. Himmler proclamó en 1940: «El mundo no tiene por qué saber lo que ocurre aquí». Pero el secreto no podía contener la escala. A medida que la guerra crecía, también lo hacía el sistema de campos. En 1941, con la Operación Barbarroja, millones de prisioneros soviéticos inundaron el Reich. Campos como Mauthausen, Gross-Rosen y Ravensbrück crujieron con el aluvión. Sus muros no podían contener esa marea humana. Y el sistema se endureció. Las raciones menguaron, los barracones reventaron, las jornadas se estiraron hasta la noche. La mortalidad subió tan deprisa que las SS registraban las muertes no por nombre, sino con rayas. En aquel verano de 1941, la lógica de aniquilación se solidificó. Los campos, antes instrumentos de represión, se volvieron motores de exterminio. La red olvidada estaba ya a pleno rendimiento. Y su siguiente capítulo se escribiría con sangre, cuando el Frente Oriental entregara millones más a sus manos. 22 de junio de 1941. Al amanecer, la Wehrmacht cruzó a la Unión Soviética. Había comenzado la Operación Barbarroja. En cuestión de días, enteros ejércitos soviéticos se deshicieron. Filas de prisioneros, macilentos, exhaustos, descalzos, se extendían por las carreteras. A finales de 1941, más de 3 millones de soldados del Ejército Rojo estaban en manos alemanas. Pero para Hitler, esos hombres no eran soldados. Eran subhumanos. No merecían las protecciones de la Convención de Ginebra. Eran, en palabras del general Feldmarschall Wilhelm Keitel, bestias bolcheviques. Entonces surgió la pregunta: ¿qué hacer con ellos? Para la cúpula nazi, la respuesta era clara. Se usarían y se destruirían en los campos. Mauthausen, otoño de 1941. Los transportes llegaban casi a diario. Trenes repletos de prisioneros soviéticos entraban en la estación. Los supervivientes recuerdan bajar a un mundo distinto. Una fortaleza de granito, una cantera que se abría más abajo, guardias ladrando en un idioma que muchos no entendían. A los recién llegados los empujaban a barracones ya abarrotados. Colchones de paja para uno los compartían 5. El hambre mordía de inmediato. La ración estándar: unos cientos de gramos de pan, sopa aguada y café de sustituto. Para hombres acostumbrados a raciones de frente, la inanición llegó rápido. En semanas, miles habían muerto. Unos caían en los peldaños de la cantera. Otros se helaban en los pases de lista, obligados a estar de pie horas con uniformes finos y la nieve empapando los pies. Un prisionero soviético, que más tarde escapó, recordó: «Pensamos que el cautiverio era sobrevivir, pero el campamento era peor que el frente. Allí al menos un hombre podía morir con un arma en la mano». Gross-Rosen, invierno de 1941. Aquí el aluvión fue aún más catastrófico.
La cantera se convirtió en cementerio. Los guardias obligaban a los prisioneros soviéticos a picar piedra con las manos desnudas. Las temperaturas caían bajo cero. La mayoría no tenía abrigos, ni guantes, ni zapatos. Un informe de las SS en diciembre de 1941 afirmaba con desapego burocrático: de 10.000 rusos recibidos, menos de 2.000 permanecen aptos para el trabajo. Esa expresión, aptos para el trabajo, se volvió la única medida de vida. El resto se descartaba, fusilados al borde de la cantera o abandonados a morir de exposición. Gross-Rosen se ganó una fama negra en la Polonia ocupada. Ser enviado allí se consideraba pena de muerte. Ravensbrück, 1941. Aunque era un campo de mujeres, la riada también llegó aquí. Soviéticas capturadas en la guerra de partisanos, combatientes polacas de la resistencia y judías de familias deportadas abarrotaron los barracones. Sus tareas eran distintas: coser uniformes, tejer textiles, fabricar paracaídas, pero la lógica era idéntica: exterminio por trabajo. Una superviviente recordaría después: nos sentábamos a la máquina hasta que nos sangraban los dedos. Nos decían que cosiéramos más deprisa o nos sustituirían. Sustituir significaba cámara de gas, aunque al principio no creíamos que tal lugar existiera. El hacinamiento fue instantáneo. El campo estaba construido para 2.000 personas, pero en 1942 ya albergaba más de 10.000. La higiene se vino abajo. Tifus y disentería se extendieron a toda velocidad. Las SS reformularon estos horrores como racionalidad económica. Oswald Pohl, jefe de la Oficina Económica Central de las SS, difundió una directiva: es mejor dejar que se maten trabajando que mantenerlos improductivos. Esa política, aniquilación mediante el trabajo, se convirtió en doctrina oficial. Se aplicaba no solo a judíos, sino a prisioneros soviéticos, polacos, gitanos, españoles y un largo etcétera. Las empresas se sumaron encantadas. Siemens pidió obreras de Ravensbrück. Messerschmitt amplió túneles subterráneos en Mauthausen. Krupp solicitó presos de Gross-Rosen para sus fábricas de armamento. Pero la contradicción persistía. Las empresas querían productividad. Las SS querían exterminio. El resultado fue una puerta giratoria. Los prisioneros trabajaban hasta caer y entonces los sustituían con nuevos transportes. Un preso checo en Gross-Rosen lo recordó así: las máquinas se quedaban paradas porque los hombres ya no podían levantar los brazos. Llegaban nuevos y el ciclo empezaba de nuevo. La vida diaria, en ese tiempo, estuvo marcada por una crueldad extrema. En Mauthausen obligaban a prisioneros soviéticos a jugar. Los alineaban al borde de la cantera y gritaban: «paracaidistas, salten». A los hombres los empujaban por el acantilado. Sus cuerpos se estrellaban contra las rocas. En Ravensbrück, las mujeres sufrieron experimentos. Cirujanos infectaban deliberadamente heridas para probar sulfas. Otros taladraban huesos para simular lesiones de combate. Las supervivientes se llamaron a sí mismas las Kaninchen, las conejas. En Gross-Rosen, los guardias escenificaban castigos haciendo que los presos acarrearan rocas en círculos hasta desplomarse. A quienes caían, los golpeaban o disparaban. No eran excepciones. Eran rutina diaria. Para 1942, la mortalidad era tan extrema que observadores externos empezaron a fijarse. Llegaron informes a Suecia sobre los experimentos en Ravensbrück. La resistencia polaca sacó información sobre las escaleras de la cantera de Mauthausen. En Suiza circularon rumores de que los prisioneros soviéticos eran matados de hambre de forma sistemática. Aún así,
autoridades aliadas a menudo desecharon esos relatos. El Foreign Office británico anotó a finales de 1942. Los informes son difíciles de confirmar y parecen exagerados. La paradoja estaba completa. Los nazis creían su secreto absoluto. Los aliados creían la verdad inverosímil. Entre esos dos errores, cientos de miles desaparecieron. La riada de prisioneros cambió también la psicología de los campos. Al principio, la supervivencia parecía ligada al trabajo. Muchos creían que, cumpliendo cuotas, quizá ganarían un día más. Tras 1941, esa ilusión se desvaneció. Un soviético superviviente de Mauthausen escribió en sus memorias: «Ya no soñábamos con la libertad, soñábamos con pan. El trabajo no significaba vida. El trabajo significaba un día menos antes de morir. Incluso la solidaridad se volvió frágil. Españoles en Mauthausen compartían comida y susurraban canciones de Madrid. Polacos en Gross-Rosen formaron comités clandestinos. Mujeres en Ravensbrück intercambiaban cartas escondidas en la colada. Pero la avalancha de recién llegados, hambrientos y enfermos, arrasó esas redes precarias. A finales de 1942, la mortalidad se disparó en toda la red. Solo en Mauthausen habían muerto más de 30.000. Gross-Rosen registraba cifras similares. El balance de Ravensbrück crecía con cada transporte. Y aún así, las SS exigían más. Más prisioneros, más producción, más aniquilación. Esta lógica alcanzó su clímax en enero de 1942, en una villa de Wannsee, Berlín. 15 jerarcas nazis se reunieron para coordinar la solución final. Desde ese momento, la red olvidada de campos dejó de ser un apéndice de represión. Pasó a ser parte del Holocausto. La maquinaria de muerte estaba a punto de intensificarse. 20 de enero de 1942. Berlín, Wannsee. En una villa frente a un lago helado, 15 funcionarios nazis se sentaron en torno a una mesa bruñida. Sirvieron café, encendieron puros. La reunión duró apenas 90 minutos. Su resultado definiría el destino de millones. Reinhard Heydrich, frío y meticuloso, expuso la solución final de la cuestión judía: deportación, segregación, exterminio. El Reich ya había aprobado los fusilamientos masivos en el este, el hambre de prisioneros soviéticos, los campos de trabajo forzoso. Ahora esos métodos se entrelazarían en un solo sistema. Los nombres que hoy dominan la memoria, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nacieron directamente de ese plan. Pero la red de campos secundarios, lugares como Mauthausen, Gross-Rosen, Ravensbrück y Neuengamme, también fue reconfigurada por la directiva. Dejaron de ser simples centros de castigo. Se convirtieron en motores de exterminio disfrazados de campos de trabajo. Mauthausen, 1942. La cantera siguió en el centro, pero su papel cambió. Los presos seguían subiendo los 186 peldaños, seguían cargando bloques hasta caer. Pero ahora el campo instaló una pequeña cámara de gas en el sótano del crematorio. Al principio, se usó con prisioneros soviéticos considerados no aptos para trabajar. Más tarde, judíos deportados de Eslovaquia, Grecia e Italia llegaban directo para ser gaseados. El hospital del campo, llamado con amargo sarcasmo el Revier, se volvió otro instrumento de muerte. Los médicos inyectaban fenol en el corazón de los enfermos o los mataban de hambre bajo el disfraz de tratamiento. Los supervivientes recordaban el proceso de selección. Una mirada del médico, un gesto con la cabeza, y los condenados eran conducidos a la cámara. Un preso austríaco testificó después:
El olor nos decía lo que había pasado. Las chimeneas hablaban cuando las palabras no podían. Gross Rosen, 1942-43. Aquí la expansión fue implacable. La cantera devoraba hombres de día mientras los barracones reventaban por la noche. El campo se volvió además un nodo de distribución. Desde Gross Rosen enviaban presos a casi 100 campos satélite. Telares, plantas químicas, minas. Cada destino era letal. Los internos apodaron a un satélite el molino de huesos. A otro, excavado en túneles para piezas de B2, lo llamaron la tumba subterránea. Los oficiales SS lo presentaban como racionalización. En una directiva de 1943, Oswald Pohl escribió: «Cada prisionero debe ser llevado al límite de su resistencia. Al no apto hay que eliminarlo sin gasto innecesario». La frase era gélida. La realidad. Muerte masiva. Ravensbrück, 1942-1944. Con las deportaciones acelerándose, el campo de mujeres se desbordó mucho más allá de su capacidad. Resistentes polacas tras el levantamiento del gueto de Varsovia. Francesas acusadas de ayudar a la resistencia. Judías de toda Europa. Incluso niños. Las salas de costura funcionaban día y noche, produciendo uniformes, abrigos y paracaídas. El trabajo era interminable. 12, 14, a veces 16 horas. La desnutrición era crónica. Los guardias golpeaban a quienes flaqueaban en las máquinas. Pero el aspecto más infame de Ravensbrück fueron sus experimentos. Un grupo de jóvenes polacas, las Lapans, las conejas, fue seleccionado para operaciones. Cirujanos abrieron sus piernas, infectaron deliberadamente heridas con bacterias, insertaron astillas de vidrio o madera, o extirparon hueso para probar técnicas de trasplante. Una superviviente recordó: «Andábamos con muletas, los vendajes empapados de sangre. No nos trataron como mujeres, ni como personas, sino como cosas que probar». Pocas sobrevivieron. Las que lo lograron llevaron cicatrices de por vida. En 1944, con las cifras disparadas, las SS construyeron una cámara de gas junto al crematorio. Miles de mujeres fueron enviadas allí en los meses finales. Neuengamme, 1942 bis 1944. En Hamburgo, Neuengamme creció hasta un complejo de más de 80 subcampos. Los presos sacaban arcilla para ladrillos, levantaban refugios para U-Boote y montaban piezas de aviones. Las raciones de hambre y la disciplina brutal mataron a miles. En abril de 1945, con los aliados ya cerca, miles de presos fueron embarcados en Bahía de Lübeck. La aviación británica, sin saber quién iba a bordo, bombardeó los buques. Casi todos murieron. Fue una de las últimas tragedias del sistema. Para 1943, la contradicción dentro del sistema nazi había llegado a su pico. La industria alemana exigía resultados. Empresas como Messerschmitt, Siemens y Krupp presentaban quejas constantes por la baja productividad. Alegaban que los trabajadores estaban demasiado débiles para cumplir cuotas. Un ingeniero de Messerschmitt escribió: «Los motores no pasan la inspección. Los prisioneros se desploman en las máquinas. Esto no es sostenible». La respuesta de las SS fue escalofriantemente coherente. Nuevos transportes. Los prisioneros eran unidades de trabajo reemplazables. Una cinta que arrastraba vidas humanas. Un preso checo en Gross Rosen lo dijo sin rodeos: «No éramos hombres, éramos herramientas. Herramientas para romper y luego tirar». En Mauthausen, las mañanas empezaban con el pase de lista en el patio helado. Los prisioneros permanecían horas de pie, a veces como castigo, a veces porque a los guardias les daba por contar y recontar.
Luego venía la marcha a la cantera o a los túneles. Trabajo hasta el anochecer. Un cazo de sopa aguada, una corteza de pan, caer rendido sobre la paja, piojos por todas partes, susurros de desesperanza. En Ravensbrück, las mujeres trabajaban en salones de costura bajo focos implacables. El ritmo de las máquinas era constante. Algunas saboteaban adrede las costuras, una forma de resistencia silenciosa. Si las descubrían, el castigo era inmediato. Palizas, traslado al bloque de castigo o selección para la cámara. En Gross-Rosen el sonido era la piedra. Picos golpeando, botas crujiendo, gritos de guardias. Los hombres empujaban vagonetas de granito hasta desmoronarse bajo el peso. A los que caían demasiado a menudo, los pegaban un tiro allí mismo. Más allá del trabajo, los campos se convirtieron en laboratorios de crueldad. En Mauthausen se obligó a prisioneros a inhalar gases venenosos para estudiar los efectos. Los médicos lo anotaban al detalle, como si fueran estudios clínicos y no asesinatos. En Ravensbrück, los experimentos de esterilización se cebaron con mujeres gitanas, con rayos X y cirugías que dejaron a muchas mutiladas. En Gross-Rosen, los guardias usaban a prisioneros para prácticas de bayoneta, o escenificaban ejecuciones como ejercicios de entrenamiento. No eran atrocidades aisladas. Estaban sistematizadas, documentadas e integradas en la maquinaria de muerte. Y aún así, chisporroteos de desafío sobrevivían. En Mauthausen, los españoles, liderados por Francisco Boix, sacaron de contrabando negativos del laboratorio fotográfico de las SS. Esas imágenes serían prueba en los juicios de Nuremberg. En Ravensbrück, mujeres de los talleres debilitaban a propósito las costuras, asegurando que los uniformes de la Wehrmacht se deshicieran en el frente. Otras colaban notas en cestos de ropa, enviando mensajes al exterior. En Gross-Rosen, los presos formaron grupos clandestinos para compartir migas y cuidar el ánimo. Un superviviente recordó: una corteza compartida entre 4 no era mucho, pero demostraba que seguíamos siendo humanos. Para 1943, la maquinaria de la muerte funcionaba a pleno. Campos por toda la Europa ocupada, famosos y olvidados, se sincronizaron en el Holocausto. Las deportaciones se dispararon, trabajo y aniquilación se fusionaron en un único proceso. Pero en su apogeo, la guerra cambió de signo. Stalingrado había caído. El Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste. Los bombarderos aliados machacaban las ciudades alemanas. Los campos se enfrentaron a un nuevo dilema: conservar a los prisioneros para mantener la producción o aniquilarlos para impedir su liberación. Las SS, fieles a su forma, persiguieron ambas metas a la vez. Una contradicción imposible que empujaría al sistema hacia el colapso. El siguiente capítulo es la historia de esa contradicción y de las ilusiones que la sostuvieron mientras el Reich se desmoronaba. 1944. La marea de la guerra había cambiado. En el este, el Ejército Rojo cruzaba Ucrania y entraba en Polonia. En el oeste, los aliados habían desembarcado en Normandía. Las ciudades alemanas ardían bajo las bombas. El Reich encogía. Y, paradójicamente, el sistema de campos se expandió. Mauthausen creció hasta un complejo vasto con más de 40 subcampos. Gross-Rosen se estiró por Silesia, controlando casi 100. Ravensbrück reventó de hacinamiento, acogiendo mujeres deportadas tras el levantamiento de Varsovia. Neuengamme se convirtió en una red enorme ligada a astilleros y fábricas de armas. ¿Por qué crecer cuando la derrota acechaba? La respuesta estaba en 2 delirios que competían. Albert Speer, ministro de Armamento, presionó a Himmler y a las SS para maximizar la producción.
Sostenía que cada prisionero trabajando era una bala, un avión, un arma más para alargar la guerra. Speer escribió en un memorando de 1944: «Sin trabajo forzoso, nuestra industria no cumple. Es esencial preservar prisioneros para uso productivo». Las fábricas se enterraron en la montaña. Gusen-2 en Mauthausen se volvió un laberinto de túneles, donde los presos montaban motores de avión en polvo irrespirable. En Gross-Rosen, los telares sacaban uniformes bajo vigilancia armada. En Ravensbrück, las salas de costura funcionaban sin descanso. Mujeres dobladas sobre la máquina hasta rajárseles los dedos. La demanda era inagotable. Las cuotas subían mientras las raciones bajaban. A la vez, Himmler empujaba la política opuesta: liquidación. Ordenó matanzas masivas, convencido de que erradicar a judíos, gitanos y enemigos políticos asegurarían la pureza racial del Reich, incluso en la derrota. En Ravensbrück se construyó una cámara de gas a comienzos de 1944. Miles de mujeres, judías, polacas, resistentes, fueron enviadas allí cuando se las consideró no aptas para el trabajo. En Mauthausen, la cámara funcionaba junto a las escaleras de la cantera, sumando exterminio directo a la aniquilación por trabajo. Gross-Rosen también amplió su capacidad de matar cuando las deportaciones desde Hungría trajeron decenas de miles de judíos a su órbita. La contradicción era brutal: preservar la mano de obra o destruirla. En la práctica, las SS eligieron ambas. Los prisioneros pagaron esas órdenes cruzadas. Se les imponían cuotas imposibles, y luego se les castigaba cuando el colapso hacía esas cuotas inalcanzables. Un checo de Gross-Rosen lo recordó así: «Montábamos motores que no teníamos fuerzas para levantar. Se nos caían las piezas y nos golpeaban. Gritaban por más producción mientras mataban de hambre a quienes la hacíamos». En Ravensbrück, muchas se desmayaban sobre la máquina. Los guardias les echaban agua, les abofeteaban y ordenaban seguir. Quien no podía, iba a la cámara. En Mauthausen, los presos de los túneles inhalaban polvo de piedra tan espeso que respirar era tortura. Muchos caían, los pulmones llenos de líquido. Aún así, los guardias exigían más. La industria se quejaba sin parar. Siemens pedía obreros más sanos. Messerschmitt advertía de más sabotajes y errores. Pero las SS se aferraban a su política de aniquilación. Siempre llegaban nuevos transportes para reemplazar a los muertos. En medio de esta locura, creció la resistencia. En Mauthausen, los españoles organizaron comités secretos. Colaron comida, compartieron información y saboteaban la producción. Limas dejaban piezas demasiado finas, costuras quedaban débiles. Un preso lo resumió: «No podíamos combatir con fusiles, combatimos con las manos, con cada pieza estropeada que dejábamos atrás». En Ravensbrück, las mujeres ingeniaron métodos de desafío. Saboteaban uniformes, cosían mensajes en la ropa y sacaban cartas con la colada. En la enfermería, las polacas conejas que sobrevivieron a los experimentos se negaron a callar, documentando sus heridas y atestiguando unas a otras. Incluso los gestos pequeños tenían sentido. Compartir pan, enseñar canciones, rezos en voz baja. Esas chispas sostuvieron la humanidad en un sistema creado para borrarla. En la cúpula nazi, las contradicciones se ahondaron. Speer insistía en la eficiencia. Himmler oscilaba entre exterminar y negociar. Empezó a tantear a potencias occidentales, imaginando que campos llenos de prisioneros podrían servir de moneda de cambio. En febrero de 1945, Joseph Goebbels anotó en su diario: «Los campos siguen en orden. El enemigo no descubrirá el cuadro completo.
Sus palabras destapan el último autoengaño. Creer que los crímenes podían ocultarse, que secreto y destrucción impedirían la responsabilidad. Tras el alambre, los rumores de los avances aliados trajeron una esperanza frágil. Algunos susurraban liberación, otros la tachaban de cuento. Un superviviente de Mauthausen recordó: «Pensábamos que la libertad era un cuento, pero lo contábamos igual. Creer en él era vivir una noche más». En Ravensbrück, mujeres cantaban quedo en polaco y francés, canciones de resistencia que los guardias no siempre entendían. En Gross-Rosen, los presos grabaron iniciales en las paredes de la cantera, inscripciones diminutas de existencia. Incluso en la desesperación, resistieron la aniquilación con memoria, con palabras, con el simple acto de aguantar un día más. A finales de 1944, el Reich estaba acorralado. El Ejército Rojo entraba en Polonia. Los aliados cruzaban el Rin. Los campos cerca del frente se evacuaron y sus prisioneros fueron enviados al oeste en marchas de la muerte. Pero Mauthausen, Gross-Rosen, Ravensbrück y Neuengamme seguían funcionando. Chimeneas humeantes, canteras retumbando, salas de costura traqueteando. Los delirios enfrentados, el trabajo como salvación, la aniquilación como necesidad, tiraban del sistema en direcciones opuestas. En realidad, ambos caminos llevaban al desastre. El siguiente capítulo mostrará el punto de ruptura: la liquidación de campos, el caos de las marchas de la muerte y las semanas finales antes de la liberación. Enero de 1945. La nieve cubría el paisaje polaco cuando el Ejército Rojo entró en Auschwitz. Los soldados soviéticos encontraron almacenes repletos de zapatos, montones de cabello humano, hornos aún tibios. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Pero Auschwitz no era el único. Más al oeste, los complejos de Mauthausen, Gross-Rosen, Ravensbrück y Neuengamme seguían operando. Para ellos, la palabra liberación todavía sonaba lejana. La derrota alemana era inevitable. Las ciudades estaban en ruinas y el frente se hundía. Y aún así, los campos vivieron sus semanas más mortíferas. Con los ejércitos enemigos cerrándose, Himmler envió directivas deliberadamente vagas: evacuar a los prisioneros, destruir las pruebas. En la práctica, significó marchas de la muerte. Las SS empezaron a vaciar los campos del este y a mover a los presos al corazón del Reich. Trenes abarrotados avanzaban a trompicones, parados una y otra vez por los bombardeos aliados. Muchos morían antes de llegar. Desde Gross-Rosen, unos 40.000 hombres fueron empujados en columnas que caminaron días por la nieve, sin comida ni agua. A los que caían, los ejecutaban al borde del camino. Un superviviente escribió después: «La carretera estaba sembrada de cuerpos. Cada paso era un entierro». Desde Ravensbrück, miles de mujeres fueron obligadas a marchar rumbo al norte de Alemania. Algunas recibieron pan de campesinos que desafiaron a las SS. A otras las apartaron con miedo o indiferencia. Austria. Mauthausen se convirtió en el destino final de última instancia. Llegaban transportes desde otros campos evacuados: Auschwitz, Gross-Rosen y Sachsenhausen. El complejo, ya saturado, reventó. Barracones construidos para 300 hombres albergaban a más de 1.000. El hambre se volvió absoluto. Los enfermos yacían en el suelo, cubiertos de piojos, sin medicinas. Las letrinas se desbordaban, extendiendo el tifus. El comandante Franz Ziereis seguía dando órdenes, pero la disciplina se deshacía. Algunos guardias desertaron, otros se volvieron aún más brutales, golpeando a los prisioneros por la frustración de una derrota que ya se veía venir.
En abril de 1945, un transporte de judíos húngaros fue enviado directo a la cámara de gas. A pesar del colapso militar, la matanza continuó. Ravensbrück. A comienzos de abril, el campo de mujeres superaba las 40.000 prisioneras, muchas recién llegadas de evacuaciones. La inanición era tan extrema que algunas comían hierba y corteza de árbol. La cámara de gas funcionaba casi a diario. Un guardia recordó después en el tribunal: las órdenes eran claras: reducir la población antes de que llegara el enemigo. El 30 de abril, las SS abandonaron el campo. Cuando el Ejército Rojo entró el 2 de mayo, encontró a miles de mujeres aún vivas, de pie entre los cadáveres. Gross-Rosen. En febrero de 1945, las SS evacuaron el campo principal. Las canteras se silenciaron, pero las marchas se cobraron miles de vidas. Muchos prisioneros fueron enviados a Dachau y Buchenwald para enfrentar nuevas marchas semanas después. El campo quedó vacío cuando llegaron los soviéticos en mayo. Los registros hablaban de más de 40.000 muertos. Entre enero y mayo de 1945, cientos de miles de prisioneros fueron empujados hacia el interior del Reich. Algunos sobrevivieron gracias a campesinos que a escondidas les lanzaban pan. A otros los fusilaron en masa a la orilla de los caminos. Un testigo alemán escribió en su diario: pasó una columna interminable de sombras. Tenían los ojos hundidos, los pies sangraban. El aire olía a muerte, aunque aún respiraran. Para los prisioneros, cada paso era incertidumbre. ¿Acabaría todo en una cuneta, en un pajar improvisado, o en otro campo aún más saturado? Mauthausen, 3 al 5 de mayo. El 3 de mayo, los guardias empezaron a huir. El día 5, los carros de la 11ª División Acorazada de E.U. aparecieron en la colina. Los supervivientes, esqueléticos, corrieron hacia los soldados. Algunos levantaban sábanas convertidas en pancartas: «Bienvenidos, libertadores». Un soldado escribió a casa: «Creía haberlo visto todo en la guerra. Luego vi Mauthausen. Hombres que parecían esqueletos caminaron hacia nosotros con lágrimas en los ojos. El crematorio seguía tibio. Montones de cuerpos yacían sin enterrar. En los túneles de Gusen, cientos de cadáveres estaban apilados. Al terminar la guerra, las cifras fueron saliendo poco a poco. Mauthausen y sus subcampos. Alrededor de 200.000 prisioneros. Más de 90.000 muertos. Gross-Rosen. Al menos 40.000 muertos. Ravensbrück. Unas 30.000. Neuengamme. 42.000. Cada número oculta una historia, una familia rota, un nombre perdido. Las ilusiones de la cúpula nazi se desmoronaron en estas semanas finales. Speer admitiría en Nuremberg que creyó que la producción podría salvar a Alemania. Pero la producción se hundía porque los trabajadores morían más rápido de lo que podían fabricar. Himmler intentó negociar con los aliados, ofreciendo liberar prisioneros como moneda de cambio. Sus propuestas fueron rechazadas. Goebbels, hasta el final, escribió en su diario que el enemigo nunca conocerá el alcance completo de lo que hemos hecho. Pero los hornos seguían humeando. Los testimonios de los supervivientes hablaban más alto que cualquier secreto. Para los prisioneros, los últimos meses fueron infierno puro. Pero también marcaron el colapso de la máquina nazi. Las marchas, pensadas para ocultar pruebas, solo multiplicaron testigos. Las evacuaciones, que pretendían imponer orden, solo crearon caos.
y la determinación de matar hasta el último día reveló la profundidad del fanatismo. Cuando los carros aliados cruzaron las puertas de Mauthausen, Ravensbrück y Neuengamme, el sistema ya estaba roto. Lo que encontraron no fue disciplina, sino ruinas. No un imperio, sino cementerios. El próximo capítulo no se recreará en el horror, sino en lo que vino después. Liberación, silencio y la memoria desigual de estos campos olvidados. Mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado. Las armas callaron. Pero en los campos, el silencio que siguió a la liberación no significó olvido. Fue un silencio complicado. Incredulidad, trauma, política. Cuando los aliados entraron en Mauthausen, Ravensbrück, Gross-Rosen y Neuengamme, la reacción fue siempre la misma: estupor. Un soldado estadounidense escribió tras ver Mauthausen: «No hay palabra en inglés que describa lo que vi. Ni siquiera infierno alcanza». Los soviéticos que llegaron a Ravensbrück el 2 de mayo encontraron miles de mujeres demacradas de pie entre cadáveres. En Neuengamme, los británicos hallaron barracones llenos de cuerpos sin enterrar. En Gross-Rosen, los soviéticos encontraron canteras vacías, documentos quemados y los esqueletos de quienes no sobrevivieron a las marchas. Las primeras órdenes fueron improvisadas: repartir pan, leche y chocolate. Pero muchos no podían digerir comida normal. Decenas murieron al intentar comer de golpe tras años de hambre. Los médicos militares montaron hospitales de campaña, pero la escala desbordó cualquier plan. Decenas de miles estaban enfermos de tifus, disentería y tuberculosis. Los supervivientes intentaron hablar, pero muchos soldados no podían asimilarlo. Algunos creyeron que exageraban. Otros rehusaron escuchar, incapaces de encajar la magnitud. Una mujer liberada de Ravensbrück escribió después: «Queríamos contarlo, pero las palabras no servían. ¿Cómo explicas el olor, las miradas, la ausencia?» Aún así empezaron a reunirse documentos. Los españoles de Mauthausen entregaron las fotografías que habían ocultado. Diarios secretos y dibujos salieron de los barracones. Esa prueba sería decisiva en Nuremberg. En 1946, los aliados juzgaron a la cúpula nazi en Nuremberg. Se habló mucho de Auschwitz, Dachau y Buchenwald. Mauthausen apareció en varios procesos. Gross-Rosen, Ravensbrück y Neuengamme mucho menos. Hubo juicios específicos sobre Mauthausen en Dachau. El comandante Franz Ziereis fue capturado y murió poco después bajo custodia estadounidense. Guardias y médicos fueron condenados, algunos a muerte. En Ravensbrück, un juicio británico en Hamburgo condenó a varias guardias, incluidas mujeres de las SS. Fue de los pocos procesos que expuso el papel femenino en la maquinaria del terror. Pero no todos fueron castigados. Muchos guardias de subcampos menores volvieron a la vida civil sin consecuencias. La vastedad del sistema hacía imposible llegar a todos los perpetradores. Tras la guerra, no todos los campos fueron recordados por igual. Auschwitz, Dachau y Treblinka se convirtieron de inmediato en símbolos. Pero Mauthausen, Gross-Rosen y Ravensbrück quedaron en las sombras. Las razones fueron varias. Geografía. Auschwitz estaba en Polonia, escenario de las mayores deportaciones judías. Dachau y Buchenwald estaban en Alemania, cerca de zonas ocupadas por EU, y filmadas a gran escala. Mauthausen y Gross-Rosen, más al este, quedaron bajo control soviético, y sus historias circularon menos en Occidente. Narrativa. Auschwitz, con sus cámaras de gas industriales, ofrecía una imagen clara de exterminio planificado. Los campos de la política de muerte por trabajo eran más difíciles de explicar. La muerte no siempre llegaba en cámaras, sino como hambre, frío
y agotamiento. Los españoles de Mauthausen volvieron a una España franquista, donde su testimonio fue silenciado. Las mujeres de Ravensbrück tardaron décadas en ser reconocidas, en parte por sesgos de género en la historiografía. Los soviéticos liberados de Gross-Rosen fueron a menudo tratados con sospecha en la URSS, acusados de colaboración simplemente por haber sobrevivido al cautiverio. Muchos supervivientes guardaron silencio durante años. El trauma era demasiado hondo y el mundo demasiado indiferente. Una mujer de Ravensbrück dijo en una entrevista de los años 60: «Cuando volví a casa, me dijeron que dejara de hablar del tema, que había que seguir. Pero yo seguía oliendo la cámara de gas en mis sueños. Algunos nunca lograron contarlo. Otros escribieron sus memorias décadas después, cuando el clima político cambió. En los 70 y 80, las asociaciones de deportados impulsaron conmemoraciones. El recinto de Mauthausen abrió en 1949, su museo en 1975. Historiadores polacos estudiaron Gross-Rosen desde los 70. Su cantera hoy es museo. Ravensbrück permaneció bajo control de la RDA hasta 1989. Allí se levantó un memorial socialista centrado en la resistencia antifascista. Tras la reunificación, el relato se amplió para incluir a todas las víctimas, incluidas judías y las sometidas a experimentos médicos. Neuengamme llegó aún más tarde. No se convirtió en memorial hasta los 2000. El resultado es una paradoja. Los campos más mortíferos después de Auschwitz quedaron entre los menos conocidos. No por menor horror, sino por política, por la dificultad de narrar la muerte por trabajo y por la tendencia de la memoria colectiva a aferrarse a unos pocos símbolos. Un superviviente español de Mauthausen lo dijo así: «Si solo recordamos Auschwitz, morimos una segunda vez. Porque aquí también hubo exterminio, también hubo infierno». Cuando los hornos se apagaron y el alambre se oxidó, quedó una pregunta central: ¿cómo recordamos? El siglo XX eligió nombres: Auschwitz, Dachau, Treblinka, como emblemas del Holocausto. Y lo son, sin duda. Pero los campos que hemos recorrido aquí, Mauthausen, Gross-Rosen, Ravensbrück, Neuengamme, no fueron secundarios. Fueron piezas esenciales de la máquina nazi. Su posterior invisibilidad revela algo incómodo. La memoria no es un espejo fiel, sino un mapa trazado con política, geografía y relatos. Los campos de muerte por trabajo eran más duros de mostrar. No había una sola cámara que lo simbolizara todo, sino miles de pequeños actos de exterminio cotidiano. La escalera de piedra, la aguja de una máquina de coser, el polvo de los túneles. Y sin embargo, esas muertes no son menos. 90.000 en Mauthausen, 40.000 en Gross-Rosen, 30.000 en Ravensbrück, 42.000 en Neuengamme. Cada cifra es una ciudad entera borrada. La lección es clara. La brutalidad no necesita grandes gestos para ser total. A veces se esconde tras la rutina, el trabajo y la burocracia. Los nazis confundieron ideología con estrategia, exterminio con eficiencia. Ese delirio los llevó a destruir no solo a sus enemigos, sino también la mano de obra que sostenía su propia guerra. Para los prisioneros, la lección fue otra. Incluso en la oscuridad más honda, los gestos pequeños podían desbaratar el propósito del verdugo. Compartir pan, cantar en voz baja, grabar un nombre en una pared. Actos que parecían insignificantes entonces, pero que hoy nos dejan oír sus voces. Visitar Mauthausen hoy significa subir la escalera de piedra. Cada peldaño recuerda a quienes cargaron bloques de granito hasta caer. En Ravensbrück, los barracones restaurados
muestran máquinas de coser que hicieron uniformes, pero también ocultaron mensajes de resistencia. En Gross Rosen, el silencio de la cantera habla más que cualquier documento. Un superviviente resumió el deber de memoria así: querían que desapareciéramos. No lo lograron. Cada vez que alguien dice nuestro nombre, vencemos al olvido. El título de esta historia lo dice todo: los campos nazis más atroces de los que nunca oíste hablar. El hecho de que no los recordemos con la misma nitidez que Auschwitz no reduce el horror que allí ocurrió. Al contrario, nos obliga a ensanchar la memoria, a incluir cada lugar donde la humanidad fue puesta a prueba y destruida. Recordar no es pasivo, es una forma de resistencia, porque lo que fue posible una vez puede intentarse de nuevo si se permite el silencio y el olvido. Al final, la lección más dura es esta: el mal absoluto puede prosperar en la rutina, en la indiferencia, en la burocracia. Y solo la memoria, guardada con rigor y sin concesiones, puede impedir que esas rutinas regresen. La historia de Mauthausen, Gross Rosen, Ravensbrück y Neuengamme no es una nota a pie de página. Es todo un capítulo. Un capítulo que hay que contar en voz alta, porque cada nombre olvidado es una derrota para la memoria, y cada memoria recuperada es una victoria sobre el silencio. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho pensar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad. Suscribirte no es solo un clic, es una forma de apoyar más historias potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Si crees que estas historias importan, dale a suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te vayas sin dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer tus ideas. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue preguntando. Sigue buscando la verdad.